veraz, oportuna, certificada, confirmada, información que nos compete a todos porque nos afecta la vida de todos. Así que sin más ni más, bueno, voy a darle paso aquí a esta experta de las emisiones en vivo a diario, como lo es Sandra Valencia. El derecho humano a la información, el derecho humano a la libre expresión, que nunca pensamos que en pleno siglo XXI iba a estar tan vilipendiado, tan apabullado, tan puesto en riesgo, pero por fortuna llegó 2020 y nos enfrentó a esta situación de peligro inmediato. Entonces, Sandra, yo quiero que tú nos comiences contando un poco cómo fue esa visión tuya, por qué comenzaste tú a hacer periodismo real en un medio de comunicación como una plataforma de internet, en momento, pues una plataforma como YouTube. Claro, y te agradezco esa pregunta porque muchas personas todavía me preguntan. Yo en noviembre apenas renuncié a un excelente canal y un estupendo noticiero porque no tengo queja alguna. Nunca me dijeron, Sandra, ¿usted por qué hace ese tipo de programas? ¿Usted por qué se plantea ese tipo de preguntas? ¿Por qué trae ese tipo de analistas? Porque además traemos muy buenos analistas. Pero la gente me pregunta, Sandra, ¿usted la presionaron para que renunciara? Sandra, ¿usted la presionaron para que dejara el noticiero? Jamás, jamás. Gracias infinitas a Teleantioquia siempre, gracias infinitas a Teleantioquia Noticias, siempre fueron respetuosos de mi línea editorial en Informativo G24, que además existe hace 10 años. Y trabajé en el noticiero cerca de 24 años, en el canal estuve cerca de 24 años, de los cuales 10 estuve con Informativo G24 siempre planteando preguntas legítimas. Y un día pues empecé a subir esos análisis de radio y la gente empezó a escucharlos y empezó a interactuar mucho, pero yo nunca me planteé en ese momento voy a irme a YouTube. Solo pasaron aproximadamente 3 años en los que cogió mucha fuerza el canal y Mónica Calle News, otra de las youtubers, ella es psicóloga de profesión, pero también se metió a este mundo del YouTube, me dijo, pues trae esos análisis de radio a Informativo G24, pero empieza tú a interactuar. Y yo le decía, no, pero es que yo miraba con mucho respeto todos los youtubers porque yo decía, fíjese que es que salen y tienen que tener un carisma impresionante y tú, pues Isabel, que has trabajado como yo toda tu vida en los medios convencionales, sabes que el formato es rígido, que es impecable, que es preciso, pero ha sido un proceso muy lindo porque la gente ha empezado a entender que el valor de la información no es que a usted le digan qué pensar, sino que le digan, pregúntese esto o lo otro y vaya y busque, no me crea, vaya y busque, es lo que yo siempre les digo. Mira, yo estoy en el último eslabón de la información porque cuando ustedes llegan, hacen la investigación, se lanza la bomba, se vuelve noticia y yo vengo al final con el análisis para que la gente entonces empiece a preguntarse más allá de dónde viene, para dónde va y yo creo que los 3 enfoques cumplen una función muy valiosa, más allá del registro. Por ejemplo, los últimos años pensando en que es vital enseñar medios de comunicación, géneros periodísticos al público, ya que con el nacimiento de las redes sociales, pues todo el mundo tiene acceso a publicar de alguna manera. Y hemos visto cómo se ha venido degenerando la profesión, pero también hemos ganado en difusión, en alcance y en inmediatez y en muchas otras cosas que en, digamos, 10, 15, 20 años atrás eran impensables. Fíjate tú que los que no son periodistas tienen muchas ventajas, muchas fortalezas que yo creo que efectivamente hay que valorarlas y probablemente guiarlos porque me parece que tienen unas fortalezas que los periodistas deberían tener. Entonces es como que los periodistas pasen sus fortalezas también a estas otras personas para que sepan de qué se trata, cómo manejar la información responsablemente, pero al mismo tiempo los periodistas deberían aprender otro tipo de conceptos que probablemente por el afán del día a día del registro no los tienen y resulta que gente que no es periodista sí los tiene. Por ejemplo, te mencionaba a Mónica Calle News. Mónica es psicóloga, pero Mónica tiene un olfato con las noticias que tú no te imaginas. Una suspicacia, esa mujer hace preguntas que van más allá. Y yo le digo, oye, Mónica, a veces, obvio, a veces pues no controla las emociones y yo me río mucho con ella porque yo le digo, tú eres auténtica y yo la amo por eso. Le aprendí a coger demasiado cariño, yo creo que es una de mis
personas más de confianza, yo le digo, contrólate con esto, no entres en adjetivos calificativos, no juzgues, no, porque yo siempre he dicho que el periodismo, Isabel, necesita otra carrera complementaria. En el caso mío, pues yo lo complementé con relaciones internacionales y geopolítica y he sido docente también en las universidades de geopolítica, pero cuando yo veo un youtuber, a mí me gusta analizar cómo es que maneja la estructura de la información, qué es lo nuevo que viene a aportar y no lo subestimo nunca. Y le digo mucho a mis amigos periodistas que ya están con la inquietud de hacer un canal y de hecho estamos viendo un vuelco donde periodistas como Iker Jiménez de España, reconocidísimo de Tercer Milenio, pues ha decidido montar su canal y tiene más de 1.500.000 seguidores. Yo creo que hay periodistas muy, muy buenos y le están apostando a montar su propia plataforma o montar su propio canal. Y un periodista, Isabel, sí tiene la obligación y el deber moral todos los días, incluso de apelar con preguntas legítimas las decisiones que se toman legalmente en su país. Es que eso sí está contemplado, incluso desde la misma ONU en 1948, desde las mismas constituciones, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos por allá en 1789 creo que es, y una persona puede hacerlo, y un periodista mucho más, por eso no lo pueden meter a la cárcel, pero sí existe esa cláusula que yo creo que es de cuidado y todos deben conocerla, sean periodistas o no, pero si están en este tipo de plataformas lo deben conocer. Personalmente, pues yo creo que más cuidando el futuro inmediato. ¿Por qué? Porque la cosa no va bien, Isabel. La cosa no va bien, están haciendo perfilamientos, están interviniendo comunicaciones. Estamos en un momento coyuntural en donde el público tiene que ser formado, en donde se necesitan soldados de la información, pero con ética, con principios, con valores, que no olviden el valor fundamental de nuestra profesión, que es servir al público, servir, hacerles llegar esa información que los grandes poderes no quieren que conozcan. Así que yo pienso que vamos por un camino correcto, pero también has nombrado un punto muy importante que hay que saber discernir y enseñar al público a discernir para que no traguen entero y hagan las preguntas apropiadas y pidan y exijan que se les den las respuestas que satisfagan esas necesidades de información, pero también que no traguen humo, ni que compren información que no es veraz, ni que es oportuna, ni es en ningún sentido cumpliría ni siquiera un punto del decálogo del periodismo. Ojo, la cláusula de conciencia dice, el medio como tal no puede influir en la ideología del periodista. El periodista debe tener la libertad de escribir su percepción luego de una investigación ética. Pero ¿qué está pasando en muchas salas de redacción? Hay muchachos que están llegando nuevos, jovencitos, porque entre otras cosas, en la gran mayoría de los medios de comunicación ya no les están gustando los periodistas muy experimentados. Y entonces dicen, no, es que nos gusta traerlos de la universidad y terminarlos de formar aquí. ¿Por qué? Porque un periodista experimentado va a hacer preguntas legítimas, va a contrapreguntar, va a buscar parte contra parte, y eso es importante. Entonces, hay una cláusula de conciencia en la que a ustedes no lo pueden obligar a informar según sea la ideología de la plataforma o del medio periodístico. Esa cláusula de conciencia está en casi todas las constituciones del mundo. Lo es muy importante que usted lo busque. Si en su país, en qué fragmento donde se habla de la libertad de prensa está la cláusula de conciencia, porque finalmente cuando uno se pone a analizar, y perdóname Isabel que te quite la palabra, pero no podía dejar de decir lo que tú vales, y es que cuando hacemos los análisis geopolíticos, siempre vamos a entender cuáles son los roles de los personajes, de los estados y demás, pero luego cuando tú escuchas a Isabel Cuervo, es el contacto per se in situ en la vida real, qué está pasando en cada país, qué está pasando en cada ciudad. ¿Por qué? Porque ella siempre trae un caso de estudio aplicado después de una investigación exhaustiva que le permite demostrar con una evidencia soportada que eso sí se está dando. Entonces es como otro eslabón de la información que ustedes deben tener muy claros
para que entiendan cómo se está moviendo el mundo. Es muy importante también que la gente lo sepa porque nos la tenemos que jugar de una forma pues hábil, astuta para poder seguirles trayendo información. Recuerden que las personas como Sandra y periodistas de raza, diría yo, ¿no? Nos buscamos las fuentes y nos buscamos las evidencias y nos buscamos la documentación con fuentes primarias. Y quienes quieren callar la información saben muy bien hacia dónde uno tiene que ir a buscarla. Entonces, son detalles complicados. Pero bueno, uno de los valores también del periodismo o dentro del decálogo del periodismo está el valor que hay que tener para poder informar aquello que no se quiere que se informe. Yo tengo un termómetro, va a ser absolutamente pragmático. Pero cuando yo recibo ataques de la izquierda y de la derecha, yo digo, lo estoy haciendo muy bien. Porque a ti te entra, o sea, por lo menos a mí me ataca la derecha, me ataca la izquierda, entonces yo digo, vamos a ver, lo estoy haciendo bien porque hay 3 factores que deben ser la labor de un periodista. 1, la defensa de los derechos y la justicia en cuanto a que la gente tiene derecho a su libertad privada. Libertad de la propiedad privada, libertad de pensamiento. Para mí es crucial la libertad de pensamiento, la diferencia de pensamiento. Tiene derecho a vivir tranquilo y tiene derecho a denunciar cuando las cosas no están bien. Y un periodista tiene el derecho legítimo a apelar con preguntas legítimas, a recoger las inquietudes que tiene la opinión pública y plantearlas con un buen analista. Yo creo que un periodista tiene que tener coraje y ese coraje no sale únicamente de decir yo voy a salir a informar esto. Usted también tiene que tener coraje de que usted aprenda, usted tiene que aprender a que le importe un pepino lo que piensen de usted. Porque cuando uno renuncia a esa preocupación por el qué dirán, uno se libera. A mí particularmente me importa un pepino lo que digan de mí. Me encanta el amor de la gente, pero cuando llega algo negativo yo no lo recibo, porque eso es también como un regalo. Entonces usted dice, ¿lo recibo o no lo recibo? Y yo digo, paso y sigo. Usted como periodista tiene que desligarse de todo eso. O sea, no le importele solo ayudarle a la gente. Hay colegas con tanta trayectoria que no creen que esté ocurriendo lo que está ocurriendo a nivel geopolítico. Normal, se quedaron de periodistas. Nunca se les ocurrió entrar a hacer un posgrado, nunca han leído un libro de geopolítica, nunca se han puesto las pilas a leer documentales de geoeconomía. Entonces, ¿tú cómo le vas a pedir peras al horno? Es más fácil para ellos, por su pereza mental, decir que son teorías conspirativas. Saber analizar información, para eso nos preparamos y nos quemamos las pestañas todos los días leyendo múltiples, digamos, tomos de todo tipo de temática para prepararnos para poder encontrar información, encontrar fuentes, porque es que lo que está de moda también es la cultura de la cancelación. Y quería también traer este tema a la mesa, Sandra, para explicarle un poco al público, porque hemos llegado a un momento en la historia en donde incluso nos dicen cuáles fuentes son válidas y cuáles fuentes no son válidas. Y eso es, como periodista, lo digo, inaceptable, porque nadie puede decirme a mí cuáles fuentes puedo yo citar o consultar o darle luz para que las personas las conozcan y otras no, porque resulta que no son del agrado de los grandes poderes mundiales o de los medios hegemónicos manejados por billeteras robustas que tú y yo conocemos.